Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a iniciar en 2 minutos. De parte de la asociación daremos un saludo. Mencionaré los datos de nuestros dos invitados e inmediatamente le doy la palabra al ingeniero Ricardo Andrade ya para iniciar formalmente. Primero intervendrá el ingeniero Alcides Durango y después el ingeniero Ernest Lozano. Posterior a las dos presentaciones, se abrirá un espacio para comentarios que se recibirán vía chat de esta aplicación GoToMeeting. Y si alguno quiere pues, hacer algún comentario en directo, pues abriremos por favor, solicitar la palabra a través del chat que tenemos en la aplicación. Ya en un minuto iniciaremos formalmente este quinto conversatorio. Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería COFI, del capítulo de Ingeniería de Alimentos, de nuestro coordinador ingeniero Davis Luján. Un cordial saludo en esta tarde de este 28 de mayo. Con mucha alegría iniciamos este quinto conversatorio, el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo. Esta ya es nuestra quinta sesión. Creo que han sido aportaciones muy interesantes. Hemos recibido ya en los 4 anteriores aportes de diferentes regiones del país. Es el primero que tenemos con, digamos, pensando un poco en la geografía colombiana, en la región Caribe, para conocer un poco esa mirada y ver, obviamente, la ingeniería de alimentos es solo una, pero hay especificidades en las regiones que es importante conocer y sin duda esa mirada que nos han dado cada uno de estos expertos de además de diferentes, digamos, organizaciones, seguramente pues nos dará unos aportes, nos están entregando unos aportes muy interesantes que nuestros moderadores pues posteriormente en las memorias como está pensado, nos presentarán pues al finalizar este año. De la misma manera yo creo que es importante igualmente mencionar dos aspectos. Uno, no sé si de pronto más adelante, después de las presentaciones, ya en el cierre, el comunicado que surgió de los programas de ingeniería de alimentos alrededor pues del contexto actual pues de las propuestas que ha habido, de la propuesta que ha habido pues de modificación de algunas de las profesiones, que seguramente es un espacio importante para hacer algún comentario en ese sentido, en el cual pues nosotros desde ACOFI lo más importante de todo esto es el fortalecimiento de cada una de nuestras profesiones de ingeniería y que todo lo que realicemos se haga de manera articulada. Lo segundo, que creo que también es muy importante mencionar el día de hoy por una alegre coincidencia, estamos igualmente celebrando los 10 años de la creación de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Córdoba, que hoy es nuestra institución anfitriona en esta jornada. Paralelo a esta actividad, durante todo el día, eh, la facultad ha tenido algunas actividades con algunos temas de interés y por una alegre coincidencia, pues nosotros también estamos hoy hablando de ingeniería y en particular de la ingeniería de alimentos en esta tarde de hoy. Personalmente tengo el gusto de conocer la universidad con algunas visitas en algunas oportunidades, conozco la gran importancia de su programa de ingeniería de alimentos que ha sido esbozada pues en varios de los trabajos que hemos realizado, lo cual yo creo que engrandece nuestra profesión con el respeto pues de los demás programas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba. Para mí ustedes son el programa totalmente líder
Entonces, pues es una muy bonita oportunidad de celebrarlo con la participación de ustedes en este conversatorio. Ya sin más preámbulos, presentaré pues, brevemente a nuestros dos invitados en la tarde de hoy. El ingeniero Alcides Durango es ingeniero de alimentos de la Universidad de Córdoba con especializaciones en gerencia empresarial, administración total de la calidad y magíster en administración con especialidad en calidad. Actualmente es jefe de producción de la planta Colanta en Planeta Rica, Córdoba, con 18 años de experiencia, e igualmente ha sido docente catedrático en programas de ingeniería de alimentos y en posgrados asociados a administración de la calidad y gerencia empresarial. El ingeniero Gerney Lozano Martínez es ingeniero de alimentos también de la Universidad de Córdoba, especialista en gerencia empresarial de la misma institución, gerente de fábrica de la regional Costa de Parmalat, con más de 21 años de experiencia en procesamiento de lácteos en áreas de pulverización, y ha sido asesor para las fábricas Parmalat Colombia, Ecuador y Venezuela en esta misma área. La moderación estará a cargo del director del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, ingeniero Ricardo Andrade Pizarro, igualmente con toda la experiencia profesional, doctorado en la Universidad de Santiago de Chile, perdón si me equivoqué en la universidad, disculpas, ingeniero. Y pues es un gusto estar en esta tarde de hoy en este quinto conversatorio. Seguramente será tan productivo como los anteriores, y yo creo que a medida que vamos avanzando, cada vez el reto es mayor para nuestros directores de ingeniería de alimentos, ya para nuestras próximas sesiones. Cierro finalmente indicando que a través del chat de la aplicación se encuentra el formulario de registro con el cual llevamos pues, el control de asistencia, y pues estaremos enviando el certificado correspondiente. Igualmente, este conversatorio quedará grabado pues en nuestro canal de YouTube a partir de la próxima semana junto a los otros 4, así que si están interesados en conocer un poco lo que ha sucedido en los anteriores, pueden igualmente visitar en nuestro canal de YouTube. Un cordial saludo en nombre de ACOFI, ingeniero Ricardo del auditorio, y el grupo es suyo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por todo el aporte que ha hecho la Asociación Colombiana de Ingeniería, y especial el capítulo de Ingeniería de Alimentos coordinado por el doctor David Luján, abriendo estos espacios de comunicación entre los diferentes egresados y las diferentes empresas del sector de alimentos con estudiantes y egresados que nos están acompañando en el día de hoy. Un saludo cordial a todos los estudiantes, egresados e invitados que nos acompañan el día de hoy, y agradecerle además a los dos conferencistas en atender este llamado que se hizo del capítulo de Ingeniería de Alimentos para que puedan darnos la experiencia que tienen ustedes en este sector del alimento, que en el día de hoy son del área de lácteo, los dos invitados que nos van a presentar sus experiencias. Además de esto, son egresados de la primera promoción del programa de Ingeniería de Alimentos con una vasta experiencia, como lo dijo el ingeniero Luis, en esta área del sector lácteo. Entonces esperamos que sea de provechoso para todos los asistentes esta experiencia que nos van a compartir estos dos ingenieros. Y entonces le damos la palabra a el ingeniero Alcides, que nos va a dar en unos 20 minutos, nos va a condensar todos esos aportes importantes que desde su visión, desde su experiencia, puedan ser provechosos para todo el sector del área de ingeniería de alimentos. Ingeniero Alcides, tiene la palabra. Muy buenas tardes, doctor Ricardo, muchas gracias. Quiero saber si se me escucha bien el audio. Muy bien, ingeniero. Excelente. Muchas gracias. Primero que todo, pues agradecer a COFI y en especial al doctor David Durango, David Luján, por la invitación, por haber tenido en cuenta dentro de muchos ingenieros de muy buena calidad que están o que son egresados del programa de ingeniería. Primero quiero arrancar con una anécdota. Cuando el doctor David me invita a charlar sobre el rol del ingeniero de alimentos en el sector productivo, me retorné a aquellas épocas de estudiante, ¿verdad? De estudiante donde realmente, como estudiante, yo creo que nosotros, o de mi parte, no entendía cuál era la función del ingeniero de alimentos
la empresa o en la sociedad. Teníamos una duda cuando iniciamos hace más de 20 años en el programa. Creo que tampoco los profesores teníamos muy claro cuál era ese rol, ¿verdad? En aquel entonces no había mucha información, no había muchos recursos, como actualmente lo tienen los estudiantes, ¿verdad? Entonces yo creo que yo vine a medio saber lo que era ingeniería de alimentos como en el 8º o 9º semestre. Vine a saber qué era eso. Y pues cuando inicio a trabajar, gracias a Dios, en esta gran empresa, una de las mejores empresas de Colombia, pues pienso también que vengo a saber cuál es la función o a darme cuenta cuál es la función mía en la empresa alrededor de los 2 años. Pensará uno a tratar de ubicarse uno en lo que realmente le toca hacer o es la responsabilidad del ingeniero de alimentos como tal. Teniendo en cuenta de que antes estos espacios los ocupaban ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ¿sí? Que fueron los que arrancaron en su momento con la producción de alimentos, ¿verdad? El ingeniero de alimentos empezó hace poco a ocupar esos espacios y pues desplazando estas otras carreras de ese espacio, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, yo me voy a que el estudiante de ingeniería de alimentos no solamente debe ser un estudiante de ingeniería de alimentos, o sea, debe ser un estudiante cuyo principal interés sea la ingeniería de alimentos. Pero para que esto sea así, la persona que va a escoger la carrera de ingeniería debe saber, sí, debe saber cuál es esa función, cuál es ese rol, y por eso es que es tan importante estos espacios que ustedes tan acertadamente están abriendo para que el nuevo estudiante o la persona que esté interesada o el egresado porque está iniciando, pues se ubique un poco y no tenga todos esos obstáculos que tuvimos nosotros al principio, porque fueron muchos en esa época. El doctor Erney estará de acuerdo conmigo cuando comience su charla, ¿verdad? El ingeniero de alimentos también debe tener en cuenta que cuando diseña un proceso, no solamente está haciendo eso, sino que está impactando el medio ambiente, está impactando la economía, está impactando el empleo, está impactando la seguridad, ¿sí? No debe considerar su universidad como una universidad aislada, debe considerar su universidad como una líder mundial en potencia o potencial, ¿sí? Debe estar pensando de que no está compitiendo a nivel local, sino que está compitiendo ya a nivel global. Entonces, en ese orden de ideas, el rol del ingeniero de alimentos va a depender también del ambiente en el que se desarrolle, de la cultura, de la sociedad en que vive. No es lo mismo un ingeniero de alimentos acá en Colombia que un ingeniero de alimentos en Estados Unidos. La situación, las necesidades de la gente y la sociedad son diferentes. Para mí el rol principal del ingeniero de alimentos es hacer productos que ayuden a mejorar la vida de las personas y hacer mejor cada día esa vida de la persona de a pie, ¿verdad? Entonces, tenemos muchos retos, hemos tenido muchos retos. Dentro de la experiencia, pues he llegado a algunas conclusiones de cuál es nuestra función. Como les decía, al principio no sabía qué era lo que le tocaba hacer al ingeniero de alimentos en la empresa, precisamente por la falta de información y la falta también de ingreso a las empresas, a que nos dejaran entrar a esas empresas a ver qué era lo que se hacía. Antes había mucha dificultad para eso. Entonces, primero que todo, el ingeniero de alimentos debe enfocarse en aumentar la eficiencia y la productividad de los procesos. Eso es importantísimo. El ingeniero de alimentos debe ser un administrador de ese proceso de producción de alimentos. No debe ser solamente un técnico, debe dirigirse más también a garantizar el cumplimiento legal de esos procesos de esa empresa. El ingeniero de alimentos debe administrar adecuadamente los recursos de esa empresa, administrar el personal, administrar la planta, la propiedad y el equipo de las áreas de proceso, las cuales está a cargo, ¿verdad? Debe garantizar la producción de alimentos inocuos, que no vayan a causar problemas de salud pública. Sí, eso es una gran responsabilidad que tenemos. También tiene que ver mucho con la ética en la producción de alimentos. Debe enfocarse
Cuando hablamos de aumentar la eficiencia, debe enfocarse a la disminución de las pérdidas y a la disminución del producto no conforme, ¿verdad? Entonces, con el objetivo de producir estos alimentos a más bajo costo. El ingeniero de alimentos tiene un reto a nivel de la sociedad y siempre he pensado, pues, de que es una responsabilidad nuestra como ingeniero y una responsabilidad nuestra como ingenieros del campo de los alimentos. Y es una responsabilidad con la seguridad alimentaria. Nosotros tenemos esa responsabilidad de aprovechar al máximo los recursos que se presentan en nuestros territorios, en nuestra tierra, para poder llegar a esos alimentos a muchas personas que actualmente no lo tienen. Si nos ponemos a enfocar de que uno de los objetivos o una de las responsabilidades de nosotros es producir alimentos para trabajar o aportarle un poco a la seguridad alimentaria, ¿sí? Nos ponemos a analizar en el mundo, actualmente en el mundo, manejando algunos datos, hay 820 millones de personas que no se están alimentando adecuadamente, o sea, que no tienen seguridad alimentaria. En Colombia, del 10 al 15% de la población tiene inseguridad alimentaria, no se alimenta 1 o 2 veces al día y algunas veces a la semana, algunos días no come. Entonces, y si analizamos el problema, nos damos cuenta de que el hecho de que ese de 10 al 15%, que estamos hablando alrededor de 10% de 50 millones, 5 millones de personas, no están accediendo a la seguridad alimentaria. El problema no radica en la escasez de alimentos. Colombia es uno de los países que tiene una amplia diversidad de alimentos. El problema radica en la imposibilidad de acceder a ellos. Sí, en la imposibilidad de acceder a ellos. Hay muchas causas por las cuales estas personas no acceden a los alimentos. Una son los altos precios, ¿sí? Los bajos ingresos, los sistemas ineficientes de producción y abastecimiento y las pérdidas. Las pérdidas de los alimentos de la producción agrícola, mirando algunos rubros, por ejemplo, como el rubro de la yuca, el rubro del mango o las hortalizas de hoja, se está perdiendo alrededor de un 50% de la producción de estos alimentos. O sea que ahí tenemos un gran reto de buscar alternativas, de mejorar el procesamiento y el alargamiento de la vida de estos productos, la transformación, para que muchos de estos productos lleguen al consumidor final y con eso disminuir esos costos de producción, disminuir los costos para que este consumidor tenga accesibilidad económica y accesibilidad física a esos alimentos. Entonces, para mí, uno de los grandes retos de los programas de ingeniería de alimentos a nivel mundial y a nivel de Colombia y a nivel mundial es trabajar en pro de mejorar la seguridad alimentaria, ¿verdad? Ahí la universidad pues juega un papel importante, teniendo en cuenta de que el estudiante actual o el estudiante, el producto o estudiante que está sacando la universidad en general es un estudiante que está a la expectativa de conseguir empleo, ¿verdad? Pero analizando el tema del empleo y el desempleo del profesional, nos damos cuenta que alrededor de un 40% del profesional y del ingeniero no consigue empleo por la falta de la oferta de este empleo, ¿verdad? Entonces ahí la universidad debe empezar a cambiar el enfoque que debe aportarlo, debe desarrollar en ese nuevo ingeniero para que éste empiece a desarrollar otro tipo de actividades, como por ejemplo la creación de empresas, ¿sí? Semilleros de empresas, para que éste empiece a aprovechar esas pérdidas y a mejorar la productividad de alimentos a nivel local, en su localidad y a nivel nacional y mundial.
y así con esto mejorar el acceso de alimentos a estas personas. Vean que Colombia, nosotros tenemos acá 114 millones de hectáreas. Somos el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil. Tenemos el segundo lugar en biodiversidad, el primer lugar en biodiversidad en aves. Tenemos el segundo lugar en biodiversidad en plantas, anfibios y peces. Tenemos el tercer lugar en biodiversidad en reptiles y palmas. Tenemos un cuarto lugar en biodiversidad en mamíferos. O sea que ahí hay una amplia gama de materias primas las cuales podemos nosotros procesar. Entonces ahí nos queda como un rol del ingeniero de alimentos también en la sociedad, es aprovechar todos estos recursos naturales para que sean accesibles a la comunidad, a la sociedad. Otra parte importante pues es de que no solamente es hacer de que estos alimentos lleguen en su estado natural al consumidor final, nosotros debemos agregarle valor a esos alimentos, debemos de mantener las existencias de estos alimentos en las épocas del año, en todas las épocas del año, no solamente en las épocas de alta producción. Entonces, doctor Andrade, no sé si tendrán algunas preguntas. Usted, como moderador, que quiera que me enfoque un poco más en eso. Gracias, ingeniero Alcides. No, la idea es que ustedes primero, bajo su experiencia, cómo ve el ingeniero de ingeniería, cómo ve el ingeniero de alimentos, cómo ha sido su experiencia en ese sector en estos 20 años. Como usted dice, después de este recorrido, usted comienza a visionar lo que es la ingeniería de los alimentos. Y al final, ahora que tengamos la conversación con el ingeniero Erney, entonces sí hacemos una serie de preguntas teniendo en cuenta los dos enfoques que ustedes van a presentar. Invito a los asistentes, uno, a diligenciar la lista de asistencia que le aparece en el link, y dos, si tienen alguna pregunta, algunos interrogantes, pueden realizarlo, escribirlo para que en este espacio de 30 minutos que vamos a tener después de las dos charlas que tienen estos ingenieros, podamos que ellos nos amplíen alguna información que ustedes necesiten o que hayan quedado algunas dudas respecto a la disertación que tengan estos dos ingenieros, y aprovechar la experiencia que tienen en el sector de los alimentos los ingenieros egresados del programa de ingeniería de alimentos que nos acompañan en el día de hoy. Entonces, gracias, ingeniero Alcides, por esos consejos y esos apuntes interesantes relacionados con la labor del ingeniero de alimentos, y estamos atentos para que en unos 20 minutos después que termine el ingeniero Erney, abramos el espacio a algunos comentarios, algunas sugerencias o algunas preguntas que tengan los asistentes. Muchas gracias, doctor Andrade. Entonces le damos el paso al ingeniero Erney Lozano Martínez. Ya el ingeniero Luis había hecho la presentación. Tiene el auditorio de usted, ingeniero Erney. Muy buenas tardes a todos. Al igual que el ingeniero Alcides, quiero agradecerles este momento para compartir, de alguna manera expresarles también la experiencia adquirida en la industria de alimentos. Yo quiero arrancar ahora con una anécdota también. Yo cuando escuché por primera vez ingeniería de alimentos, ¿con qué lo relacioné? Con esto, con chef, cocinero, y yo decía, es lo que quiero. Yo siempre soñé con ingeniería, es lo que quiero estudiar, cocinero, chef, sin demeritar la profesión, pero no era lo que mi sentir quería. Y yo me pongo a preguntar si eso piensa o sabía la persona que va a estudiar
imagínense cuál era el conocimiento que tenía el industrial de la época sobre el ingeniero de alimentos. Entonces, yo pregunto, ¿cuál era el rol o el objetivo del ingeniero de alimentos de la época? Yo pienso que el principal rol era hacerse conocer, demostrar esas cualidades técnicas al industrial, conocer y ser conocido, y decir, yo estoy aquí, yo soy la persona que tiene el perfil para su industria, yo soy la persona que le va a cambiar su forma de ver el negocio, la persona que le va a manejar el control, el proceso, la calidad, etcétera. De hecho, yo estoy trabajando en un sector de los lácteos que ni siquiera era un sector asegurado o donde preponderaba el ingeniero químico, el ingeniero industrial. ¿Quiénes estaban ocupando esos espacios que por perfil deberían haber estado ocupando mínimo un ingeniero químico y de preferencia obviamente el ingeniero de alimentos? Eran veterinarios, zootecnistas. Encontramos zootecnistas o veterinarios como jefe de producción de una planta de lácteos, de las pequeñas, y uno decía, ¿dónde y cómo surgió o persistió durante tanto tiempo la industria láctea con profesionales que, si bien es cierto, son muy buenos, pero no debían tener el perfil para manejar una industria de alimentos como la es la industria láctea? Entonces, yo digo, ya esa etapa se quemó. Ya hoy en día, el ingeniero de alimentos no necesita que es bueno en la parte técnica. Hoy en día, el ingeniero de alimentos tiene que ir más allá. Ya tiene que la parte técnica como control de calidad, proceso, control, gestión, etcétera. Ya eso no queda duda de quién es el ingeniero de alimentos y las capacidades que tiene para manejar una industria. Ya el ingeniero de alimentos tiene que evolucionar. Ahora el ingeniero de alimentos tiene que ir más allá, no solo, como les comento, la parte técnica, también pensar que es la persona idónea para liderar, manejar, administrar la empresa como tal y la que debe llevar al siguiente nivel. Me explico, no estoy diciendo que se esté cambiando el perfil técnico, al contrario, nosotros somos conocidos en esa fortaleza, pero también tienen que vernos como las personas con el dueño de la empresa o el industrial de Colombia. Cuando piensa en el ingeniero de alimentos, no solo tiene que pensar en que necesita una persona para control de calidad, al supervisor de producción, sino que tiene que pensar que es la persona idónea para gerenciarle esa empresa, para llevarla al siguiente nivel. Es la persona que requiero que me maneje los indicadores, la eficiencia de mi proceso, y para eso necesitamos que los futuros ingenieros de alimentos salgan integrales. Esa palabra la hemos escuchado muchas veces, pero hoy más que nunca tiene preponderancia. Un ingeniero industrial tiene que ser integral. Y cuando digo integral, no solo la parte técnica como tal, sino que tiene que salir con fortalezas como la parte financiera, administrativa. Y uno como estudiante casi siempre esa parte la termina, digamos que, pasando por compromiso. Y hay una parte que no, en mi época de pronto no se hizo mucho énfasis. Y es lo que yo quiero comentar aquí, por ejemplo, en mi contenido. Digo, ¿qué busca el industrial del ingeniero de alimentos hoy? Y le habla de competencias blandas, competencias duras. Y esto no es una competencia exclusivamente de ingeniero de alimentos, es una competencia prácticamente de todos los profesionales, pero ingeniero de alimentos que no salga con el signo peso en la frente y con estas cualidades de competencias blandas y duras, va a terminar fracasando en la industria de alimentos. Mire, yo he conocido excelentes ingenieros de alimentos con un conocimiento en termodinámica, en balance de masa y energía, incluso en bioquímica, en su parte de manejo de microbiología de alimentos, pero van a la industria y fracasan como ingenieros, como profesionales. ¿Por qué? Porque no tuvieron las competencias
blandas que le llamamos, o las competencias también duras. Por ejemplo, hoy en día un ingeniero de alimentos debe buscar por sí mismo manejar las herramientas del Excel perfectamente, el inglés, el tema de manejo de análisis de numérico, de cifras, datos, etcétera. Y yo decía, hoy uno piensa, cuando un industrial está buscando quién le lidere o maneje una empresa, o sea, la gerencia entre un ingeniero industrial y un ingeniero de alimentos, el ingeniero industrial lo están viendo automáticamente para ocupar un cargo administrativo. El ingeniero de alimentos, de un enfoque, inmediatamente lo están viendo como para la parte técnica. Y no es que la parte técnica sea mal, necesitamos seguir ahora más que nunca llenando esos espacios. Necesitamos ingenieros en las áreas de producción, de calidad, ocupando todos esos espacios. ¿Por qué? Porque son necesarios, porque son los que nos garantizan nuestro proceso, la inocuidad de nuestros productos. Pero imagínense ese profesional, si quien lo está liderando también es un ingeniero de alimentos. ¿Por qué? Porque en la industria de alimentos no todo vale, no todo vale. Entonces, tenemos que cambiar, emigrar al siguiente nivel del ingeniero de alimentos. Debemos buscar mecanismos que de alguna manera nos podamos, en el mejor estricto de la palabra, tomarnos las industrias de alimentos desde la gerencia hasta la parte técnica. Y eso se logra cambiando la mentalidad del ingeniero de alimentos que sale, decirle que sus competencias blandas, su parte administrativa son importantísimas. Yo creo que hoy en día los programas de ingeniería de alimentos, que me alegra mucho escucharlo, están dando una asignatura que se llama psicología industrial. Son profesionales, como decía, que salen al mercado, pero se enfrentan, no saben que van a manejar personal, y resulta que su desempeño, su labor como profesional, se ve opacada porque no son capaces de manejar personal a cargo. Entre las competencias blandas que debe tener un profesional hoy en día, un ingeniero de alimentos, tenemos que ser capaz de seleccionar el equipo. Y me digo es que si yo estoy en una industria, encuentro un equipo de trabajo, no me tiemble la mano para decir, esta no es la persona con la que yo quiero trabajar. Ser capaz de dar una buena retroalimentación al equipo, ejercer un liderazgo positivo, que sea capaz de generar trabajo en equipo, sobre todo trabajar bajo presión, sobre todo en esta época donde las empresas cada día son más competitivas, tener capacidad de adaptación al cambio y sobre todo manejo de la ambigüedad. Esto último es importantísimo porque veo muchos ingenieros que cuando dan una orden o dan un instructivo no son concretos en esas órdenes o en esos señalamientos que dan. Entonces, importantísima la competencia blanda y sobre todo la psicología industrial es un papel muy importante. Ojalá se vuelva obligatoria en la facultad o en el programa de ingeniería de alimentos. ¿Por qué? Porque ingeniero de alimentos sí o sí de alguna otra manera va a manejar personal dentro de la industria de alimentos. Entre las competencias duras encuentro ingeniero de alimentos con mucha debilidad en el manejo del Excel, pero mucha debilidad. En inglés hoy sí en sí es una necesidad urgente dentro de los ingenieros. El análisis de cifras y datos es importantísimo que lo sepan hacer. Yo, por ejemplo, tengo un cargo en mi planta donde se llama controlador de gestión. Y desafortunadamente, un perfil que debería llenarlo perfectamente el ingeniero de alimentos ha sido lleno por el ingeniero industrial. ¿Qué pasa? Que el ingeniero industrial se está llevando por delante mucho al ingeniero de alimentos en la parte de manejo de la herramienta Excel. Entonces, ¿qué pasa? Que termina el ingeniero industrial aprendiendo sobre balance y el experto en balance le está costando trabajar en la parte de Excel.
manejo de cifras, datos y organización de los mismos. Entonces, hay cosas que uno dice, hay falencias y estamos perdiendo buenos ingenieros porque no están siendo integrales o tienen falencias en las competencias duras como tal. Mire, como les comentaba, las competencias técnicas en calidad, proceso, investigación, desarrollo, mejoramiento, ya eso no tenemos que mostrarlo. El ingeniero de alimentos eso ya es reconocido a nivel, y yo creo que la academia hizo un buen trabajo en esa parte. Hoy en día, dudo que haya un sistema industrial que no sepa qué hace un ingeniero de alimentos. Este trabajo ha sido muy bueno. La parte de extensión de las universidades para la parte de prácticas profesionales ha sido muy buena y es una mejor forma de mostrar qué hace el ingeniero de alimentos. Funciones administrativas, aquí en esta parte tenemos que terminar de llenarlas. No quiere decir que no existan, existen y muy buenos. Y la industrial se está dando cuenta la ventaja de tener un ingeniero de alimentos manejándole la empresa como tal. Yo trabajo por una empresa, una multinacional que se llama Lactalis, es francesa, está en todos los continentes en el mundo y son personas que al principio trajeron muchos franceses a Colombia. Hoy en día no queda un solo francés en Colombia. ¿Por qué? Eran muchos técnicos que estaban viniendo a otros lugares y se dieron cuenta de la calidad de ingeniero que tenemos aquí. Valoran mucho al ingeniero de alimentos y al ingeniero industrial. De hecho, hay ingenieros industriales hoy en día en México, en Ecuador, de la Universidad de Córdoba y allá también en Uruguay. ¿Por qué? Porque son personas que han demostrado que son capaces de enfrentar y estar a nivel mundial en las necesidades de hoy en día. Entonces, han hecho escuela dentro de la misma empresa, pero van llegando con esa falencia. Es importante que nuestro ingeniero salga con una seguridad que lo que está aprendiendo en la academia es lo mejor, es 1A, pero que no le tenga temor a decir y expresar sus opiniones como tal. Mire, yo tengo una frase aquí, ahora cuando estábamos hablando del rol del ingeniero de alimentos, yo digo que el ingeniero de alimentos es la conciencia de la industria de alimentos. Este es quizás el principal rol profesional y social que debe desempeñar el ingeniero de alimentos. Nosotros somos la conciencia de la industria de alimentos. Usted no se imagina las cosas que uno alcanza a ver, a conocer en este mundo de los alimentos, cuando la industria es manejada con personas diferentes al área de alimentos. He encontrado industrias manejadas por ingenieros mecánicos, ingenieros industriales que hacen algunas propuestas, no son de mala fe, pero que definitivamente un ingeniero de alimentos no haría. Entonces, imagínense la importancia de que la industria de alimentos esté manejada por los ingenieros de alimentos. Y yo siempre he dicho, el ingeniero de alimentos es la conciencia de la industria de alimentos, porque en la industria de alimentos no todo vale, no todo vale. Entonces, es importante que pasemos al siguiente nivel en el sector lácteo, en el sector de alimentos. El ingeniero de alimentos tiene que empezar a ser visto como la persona que va a ser capaz de llevar al siguiente nivel la industria de alimentos, no solo en Colombia, a nivel regional. Y el cambio que vivió en el sector lácteo, en la industria láctea, que es donde yo he estado, el cambio que ha tenido la evolución en los indicadores, la parte de estructural, eficiencia, de pasar de ser manejada por veterinarios o tecnistas a ser manejadas por personal de ingeniero de alimentos, el salto ha sido enorme, los beneficios han sido enormes. Entonces, pero como digo, si queremos seguir avanzando, subiendo, tenemos que empezar a tomar las posiciones claves en la industria en Colombia. Y cuando el ingeniero de alimentos esté en las posiciones claves de la industria de alimentos, empezar desde ahí
hacer presión nacional para que reciban cambios que son importantes para este sector como tal. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Erney, por sus aportes, por sus ideas relacionadas con el campo de la ingeniería de alimentos y dónde se tiene que proyectar el ingeniero de alimentos. Un ingeniero de alimentos que, como usted lo menciona y lo menciona el ingeniero Alcide, debe ser un profesional integral, no solamente en ese aspecto de que quede en el papel esa parte integral, sino estar con todas esas competencias blandas, competencias fuertes, de trabajo en equipo, multidisciplinario. El inglés, como usted lo dice, es fundamental en todos estos escenarios, el liderazgo como tal, todos esos nuevos aportes, nuevas competencias que debe tener un ingeniero, y no solamente el ingeniero de alimentos, sino todas las profesiones, nos hacen a que tengamos que enriquecer de una u otra manera algunos aspectos metodológicos en los planes de estudio, en los diferentes programas de ingeniería de alimentos, que es el que nos lleva en el día de hoy. Vamos a hacerle algunas preguntas que han hecho los asistentes en el marco de esta disertación que han realizado ustedes. La primera tiene que estar relacionado con esa interacción que tiene que ver con la industria y el sector académico. Bueno, no solamente en ese sector, tiene que haber más que esa unión industria academia, también se tiene que incluir la parte gubernamental. Desde su visión, desde su experiencia de 20 años que tienen liderando estos procesos en la industria, ¿qué consejo le daría a la parte académica para que esa interacción sea más sólida? Generalmente se han comenzado a hacer acercamientos como pasantías, como proyectos de investigación, pero estamos lejos de lo que esa interacción se ve en otros países y se ve en otros sectores. ¿Podrían ustedes darnos algunas recomendaciones o algunos aspectos de cómo sería la mejor manera para que esta interacción fluya entre lo que es la empresa, la industria y el sector gubernamental? Ingeniero Alcide. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en las dos áreas, ¿verdad? En la empresa y en la academia. Entonces me da como que una, me ha hecho como que un concepto, pues, de cómo podría mejorar un poco esa interrelación o esa conexión. Primero que todo, yo considero de que los programas de ingeniería de alimentos a nivel general o las facultades deberían integrar a más profesionales que estén en la industria en sus pensum o en sus actividades, porque es que, como lo comentaba el doctor Erney, que pues felicitaciones por la presentación, sí, el ingeniero de alimentos está saliendo con muchos, el estudiante que llega, yo he tenido la oportunidad de recibir estudiantes como pasantes y de recibir estudiantes ya como para que trabajen, ¿verdad? Ya a los que llevan algún tiempo trabajando o a los que van a arrancar a trabajar. Entonces, el estudiante llega muy teórico, llega muy con conceptos muy ideales, ¿sí? Los cuales pues uno se da cuenta de que le hace falta aterrizarlos y que eso se pudo haber hecho en la empresa abriendo esos espacios con el personal que ha tenido la oportunidad de estar en la empresa y de que sabe cómo se hacen las cosas o cómo se están haciendo pues en la industria, ¿verdad? Eso es una parte que yo pienso que es importante reforzar. No sé cómo estarán los otros programas de ingeniería a nivel nacional, pero pues conozco programa de ingeniería de alimentos de acá a la Universidad de Córdoba y pienso que debe reforzar, abrir esos espacios para que el estudiante de los primeros semestres y de los semestres que van en curso vayan aterrizando todos esos conceptos. ¿Para qué se usa cada conocimiento? Porque vienen con de pronto o el programa o los profesores los llenan de tanto
información que no sabe aplicar esa información, no sabe para qué sirve. Igual cuando lo está escuchando en las clases, el estudiante no sabe para qué sirve, y como no sabe para qué sirve, no le pone mucha atención. Entonces, eso es una parte importante, abrir esos espacios, tanto en clases como en espacios para que el estudiante, el que está haciendo la carrera, se vaya ubicando, que no le pase lo que me pasó a mí. Yo no sé si el doctor Ernay está ubicado, pero yo creo que yo vine a entender eso como un año después de que salí de la universidad. Y lo segundo es que debe penetrar más a la empresa. La universidad debe llevar la ventaja. O sea, en el caso de las universidades que vemos, no sé si el doctor Ernay tendrá el mismo concepto, ¿qué veo yo acá? De que la universidad va a la tecnología, a los métodos, a la información que está manejando la empresa. Entonces, debería la universidad ir un poquito más allá, que se convierta en un prestador de servicios de calidad, con laboratorios certificados en las nuevas normas, en las normas de los sistemas de gestión, que cuando esas empresas necesiten certificar o garantizar el cumplimiento, por lo menos el cumplimiento legal, la universidad lleve la vanguardia en eso, a través de los estudiantes y guiados por esos profesores, de que cuando las empresas necesiten no solamente cumplir, sino certificarse en algún sistema de gestión de la inocuidad o de la calidad como tal, la universidad lleve la vanguardia en eso y que sea la líder para que ella sea la que le transmita al empresario, al pequeño empresario o al gran empresario que también se requiere recursos, le transmite esa parte. Entonces, por ejemplo, el ingeniero de alimentos, ahora mismo las empresas están necesitando a nivel general ingenieros que manejen sistemas de gestión, herramientas de sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión de la inocuidad, ¿sí? Esa parte. Entonces, y además también el mejoramiento de los procesos internos. Entonces, que se meta en eso, que la universidad empiece a penetrar. Si ya, por ejemplo, en el caso de nosotros acá, pues yo llevo mucho tiempo y gracias a Dios se abrió ese espacio de la práctica aquí, pues me puedo decir que lo abrí aquí peleando en la empresa para que nos dejaran meter al ingeniero aquí de práctica, porque a nosotros nos fue muy duro en los primeros tiempos. Aprovechar de que está el ingeniero aquí adentro para que se hagan trabajos que le produzcan beneficios a la empresa, ¿sí? De que mejoren el proceso y que sean guiados desde la universidad, que sean guiados desde allá, que sean liderados desde allá, que aportemos un poco más. Entonces, esos dos aspectos son los que yo pienso que puede mejorar eso hacia empresa y universidad. Y hacia la sociedad, como lo comentaba, empezar a ampliar un poquito la mente al ingeniero para que sea el contexto en el que vive. Por ejemplo, hablando del rubro que se pierde el 50%, ¿cuánto mango se pierde en Córdoba, por decirlo así? A nivel nacional se está perdiendo el 50% de la producción de mango. Entonces, la universidad puede liderar a partir de eso. Tiene las herramientas y puede conseguir herramientas para que a través de los entes gubernamentales conseguir los recursos para que podamos empezar a recuperar esa producción. Y pues ya a nivel de política, pues empezar a tener participación política para mejorar el ingeniero de alimentos, para mejorar la calidad de vida del ingeniero de alimentos, para mejorar los sueldos, para mejorar el ingreso, para mejorar las oportunidades para que éste pueda acceder al mercado laboral cuando no tenga la posibilidad o la capacidad para generar empresas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Alcides. Le damos el turno al ingeniero Ernay. Bueno, desde que yo empecé mi carrera estoy escuchando de que tenemos que reforzar el matrimonio, academia, sector productivo. Ya van más de 20 años y yo pienso que ¿cuándo va a ser? ¿Cuántos años van a pasar más para que esto se dé? No sé. Ese matrimonio, Colombia no lo ha explotado como debe ser. Uno dice, ¿cómo hacer un matrimonio entre una entidad con ánimo de lucro y una institución sin ánimo de lucro? Tiene que haber un punto donde las dos concuerden. Y estoy seguro que lo tiene que haber.
se me ocurre algo, por ejemplo, un punto donde pueden concordar estas dos entidades o instituciones es el desarrollo de nuevos productos. Pero la pregunta no es esa. ¿Quién le tiene que coquetear a quién? ¿Quién debe buscar a quién? ¿La industria? ¿A la academia? Y ambos se necesitan. Pero ninguno se ha dado el paso, a dar el paso definitivo como tal. Yo pienso que en las universidades hay un elemento importantísimo y yo creo que ni él mismo se ha dado cuenta, y es el profesor universitario. Yo pienso que el profesor universitario está esperando a que el rector de la universidad se acerque a la industria, hagan un convenio, tome la iniciativa, haga las paces de diplomática, digo yo. Yo pienso que esa parte no se va a dar. El profesor, desde su cátedra, tiene que tener la autonomía. No esperar a que sea un rector el que haga unas relaciones con una empresa y haga una propuesta de trabajo y diga, yo quiero con usted esto, esto y esto, hacer esto, esto, esto y avanzar en esto. Y no para que sea algo de orden legal o que se haga un convenio como tal, y debe el profesor tomar la iniciativa si tiene buenas propuestas para ofrecer. Y pienso que la academia está alejada de la realidad o de las realidades, las necesidades que tiene la empresa como tal. Y yo entiendo, por ejemplo, que un profesor, porque esa es su razón de ser, la investigación, crear un libro, hacer un artículo y generar conocimiento nuevo, pero mi pregunta ¿es eso lo que la industria necesita? ¿Es eso lo que la empresa como de alimentos está necesitando? Y estamos buscando investigaciones que no son alejadas de la realidad, se requieren, son muy buenas, pero pienso que la investigación propia del día a día, de la parte que nos ayuda a las empresas, la parte de eficiencia, y que de pronto no tienen la capacidad o el tiempo para hacer la investigación, pero una universidad sí lo haga, pero hay que conocer y escuchar qué necesita la empresa como tal. Lo otro, se tienen que acabar los miedos entre una y otra, la desconfianza. Ustedes saben que una empresa maneja sus propias, digamos, secretos profesionales, si se le quiere llamar así, y uno dice, bueno, yo voy a trabajar con la empresa, pero esta información ¿a dónde va a llegar? ¿O quién la van a compartir? Hay que darle confianza a la empresa de que se va a trabajar en un proyecto y que ese proyecto va a generar un beneficio mutuo en el momento preciso y llegado al lugar preciso. Y que esa investigación va a ser un favorecimiento para la empresa como tal. Cuando ese paso se dé y cuando ese profesor empiece a trabajar en exclusividad con esa empresa, yo pienso que vamos a dar el paso grande para que ese matrimonio empiece a rodar. Esa es mi opinión. Gracias, ingeniero Erney, por sus apreciaciones. Sí, este es, como lo dice usted, un aspecto que desde años se viene tocando y los pasos que se han dado han sido muy lentos, sobre todo si los comparamos con Europa, en donde las conexiones que hay entre industria y la parte académica a veces no se ven ni las divisiones porque están tan acoplados que esos procesos fluyen. Y en Colombia nos hemos quedado, sobre todo también en la región Caribe, nos hemos quedado mucho en esta parte en donde no se ve tanto el vínculo que existe entre la academia y
el sector productivo. Se han hecho bastantes acercamientos en los últimos tiempos, sobre todo porque ya hay sectores de políticas gubernamentales que están apuntando a que estas investigaciones solucionen problemas reales a las industrias. Entonces ya de esa manera el gobierno busca este acercamiento para que el primer paso se dé y lógicamente las cosas fluyan más rápidamente y de mejor manera, porque es un beneficio mutuo, no solamente entre la industria, la academia, sino la parte gubernamental. Le agradecemos sus aportes en ese aspecto. Tenemos otra inquietud. Para nadie es un secreto que la pandemia ha cambiado diferentes sectores, ha hecho algunos sectores se han visto favorecidos, otros se han visto perjudicados. Desde su sector, desde su experiencia en su industria, ¿cómo han visto estos cambios que ha traído la pandemia y cómo lo ha afectado a este sector de los alimentos, esta pandemia que desde el año 2019 estamos afrontando? Ingeniero Alcide. Gracias, doctor Ricardo. Bueno, al principio, pues, por la incertidumbre que había por la pandemia, pues hubo ahí una oportunidad. Toda crisis trae una oportunidad, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, a nuestra empresa nos ha beneficiado un poco el tema de la pandemia. Porque los alimentos, como lo decía en un conversatorio anterior, creo que era Fabián de la Universidad de La Salle, los alimentos son necesarios, haya pandemia o no haya pandemia, hay que comer. Sí, entonces es ventaja, es una oportunidad. Algunos retos que nos trajo fue que tuvimos que trabajar desde casa, eso fue algún reto que nos trajo, a algunos les tocó más al administrativo, pero al alimentos de la batalla. Tuvimos que estar al frente. Nosotros no pudimos ir a trabajar desde casa como otro personal que podía hacerlo. Entonces, eso es un reto que tuvimos que superar. Pero ya ahora es una ventaja porque se disminuyen mucho los costos cuando la gente empieza a trabajar desde casa. Eso es una cosa. Entonces, en conclusión, al inicio de la pandemia aumentaron las ventas, la incertidumbre, y nos ha ido bien. Realmente nosotros no hemos tenido afectación en las ciudades. Afecta más que todas las políticas gubernamentales de importación, como pues muchos lo saben, la importación de otros países a bajos precios nos compiten mucho en el mercado. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Le damos el paso al ingeniero Ernest. Bueno, la pandemia realmente ha sido un reto. Como lo dice el ingeniero Alcide, una industria de alimentos donde se trabaja con muchos equipos y operadores que los manejan, supervisores de diferentes áreas, y decir que se va a trabajar de pronto desde casa es imposible, porque los equipos requieren manejo operativo como tal. Sin embargo, la pandemia que ha logrado distinguir cargos de una u otra manera que seguían siendo muy eficientes del trabajo en casa y no necesariamente en una oficina permanentemente. Por ejemplo, en mi caso me ha tocado hacer alternancia, trabajar algunos días en casa, otros días en la empresa, pero yo siempre he dicho que uno, para poder haber logrado eso de yo venirme a hacer trabajo desde casa y no permanentemente en una oficina de la empresa, significa que el equipo que actualmente uno tiene en la planta es un equipo en el cual tú puedes confiar, tú tienes un buen equipo de trabajo, y esto ha servido para darse cuenta
y valorar ese personal que de alguna u otra manera ha estado trabajando contigo en equipo, que te entienden, que ha llegado a un nivel de responsabilidad que tú te puedes dar el lujo de dirigir una planta incluso desde tu casa. Y de acuerdo con el ingeniero Alcides, el sector alimentos ha sido un sector desde el punto de vista económico beneficiado porque ha sido, excepto en los decretos que no ha permitido parar, siempre se necesita comer, y ha sido uno de los áreas de la economía que ha tenido que innovar en temas de bioseguridad, precisamente porque fueron los sectores que estuvieron expuestos en los picos más grandes de pandemia. Y esto ha hecho de que se haya enriquecido de alguna manera la pandemia en otros sectores que estábamos antes débiles, en el lavado de manos, en el tema de distanciamiento y todo este tipo de acciones que van a quedar de aquí para adelante, porque es que el mundo va a cambiar post pandemia, no va a ser la misma. Entonces, nos sirvió para identificar nuevas oportunidades, para descubrir qué cargos se podrían se pueden estar ejecutando desde casa, y para descubrir también que todo este tiempo de acompañamiento, de trabajo en equipo, fue positivo porque tu empresa de alguna otra manera no bajó, mantuvo su ritmo, incluso mejoró, aún el líder o el gerente de la planta trabajando desde la casa. Y los beneficios de la pandemia han sido de pronto el hecho de trabajar en el sector alimentos, pues, como dice el ingeniero Alcides, las ventas nunca bajaron, al contrario, tuvo picos históricos de ventas. Obviamente se normalizan por el tema de acceso al dinero, pero de alguna otra manera ha sido un sector que no ha sido tan golpeado como otros de la economía del país. Gracias, ingeniero, por sus aportes. Este nuevo cambio y esta crisis, lógicamente, ha traído nuevas oportunidades. Oportunidades que vemos hasta en este tipo de reuniones. De pronto se tenían todos los mecanismos y toda la tecnología para hacer este tipo de charlas y de eventos vía virtual, y estaban un poco rezagados. Yo creo que la pandemia aceleró este proceso también y facilita este intercambio y estas experiencias que ustedes en el día de hoy están compartiendo con nosotros. Otra pregunta que hace uno de los asistentes está relacionado con, estamos en un mundo globalizado, estamos en una apertura de mercados. El ingeniero Erney asesora también empresas de otros países, o ha estado vinculado con la misma empresa, pero con otras fábricas que están en otros países en el área de pulverización. Teniendo en cuenta todos estos aspectos de globalización, de apertura de mercado, ¿cómo ven el papel que tiene el ingeniero de alimentos en esta parte para que Colombia se vincule más a estos sectores de exportación y demás que conllevan a este Tratado de Libre Comercio y no solamente estemos importando materiales? Seguimos con el ingeniero Alcides, que siempre es el primero. Bueno, listo. Entonces, con respecto a eso, yo pienso que a Colombia como tal, a Colombia nos afecta mucho, nos afecta las importaciones, hablando en el tema de lácteos, y yo pienso que a nivel general nos está afectando en muchos aspectos las importaciones, ¿verdad? Te voy a dar, por darle unos datos, un kilo de leche descremada vale a nivel internacional 7.000 pesos. Y a nosotros acá en Colombia nos cuesta sacarlo 12.000. Eso tiene que ver mucho con la productividad del ganadero y con el costo de producción del ganadero. Entonces, al final de cuentas, la persona que va a comprar la leche para los hijos va a comprarla de 7.000, ¿sí? La persona que tiene la capacidad económica para comprar, que no tiene la capacidad económica para comprar, su principal objetivo es alimentar a sus hijos. En Colombia tenemos 30 millones de pobres.
30 millones de personas con bajos recursos. Entonces, es un mercado que es muy difícil cuando estamos compitiendo no con las mismas reglas. Las otras empresas están subsidiadas. Entonces, en otros países está subsidiada la producción y pueden ir abajo. Sin embargo, pues nosotros estamos exportando también. Hay una oportunidad de exportación, especialmente a Europa, a Rusia, que estamos exportando a Estados Unidos, estamos exportando a Asia, porque hay oportunidades en el tema de la pulverización, en leche en polvo más que todo entera, y en grasas como la mantequilla. La mantequilla la grasa a nivel internacional es muy apetecida. Entonces, hemos tenido la oportunidad de exportar, importamos yogur, importamos quesos, importamos diversos tipos de alimentos. Entonces, el tema en la competencia a nivel internacional es los precios. A nivel internacional, en el caso de los lácteos, no somos muy competitivos. Nosotros exportamos más que todo es porque hay alta demanda en algunos países, ¿verdad? En algunos países y nosotros hemos ido ocupando esos mercados. Pero a nivel local, por ejemplo, nos cuesta mucho competir con esas importaciones. Ese es un tema pues que hay que trabajarle ahí. Entonces, el ingeniero de alimentos, hablando de rol, en la empresa debe ir, como lo comentaba yo en la primera intervención, a aumentar la eficiencia del uso de la materia prima, aumentar la eficiencia del uso de los recursos energéticos, recursos que se requieren para disminuir las pérdidas en los procesos de producción y hacer de esto así disminuir los costos, ¿verdad? Y ya pues nos toca mirar cómo en la producción primaria se aumenta la productividad de litros por cabeza de ganado y la disminución de estos costos de producción a nivel de finca. Muchas gracias. 5 minutos. Ingeniero Alcide, le damos el paso al ingeniero Hernán. Bueno, sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de conocer operaciones de otros países, de interactuar con otros profesionales afines al área de alimentos o propiamente ingenieros de alimentos, más exactamente de Uruguay, Argentina, Venezuela, Ecuador, y Brasil. Digamos que algo que he notado es que en todos estos países las empresas la están liderando, digamos que personal afines al sector alimentos, ya sea ingenieros o tecnólogos o algo por el estilo, y son ejes importantes en el punto de vista de producción. Digamos que en el caso colombiano, el ingeniero de alimentos ha sido un papel importantísimo para la exportación de leche al exterior. Es la persona que se ha liderado, se ha encargado prácticamente de los procesos de auditoría que otros países vienen a hacer a Colombia como requisito a una exportación. Y la sorpresa, sabe que ha sido muy, muy satisfactoria en el sentido, en el nivel en que nos encontramos a nivel regional de Latinoamérica y hablar el mismo lenguaje y digamos que viendo cómo de alguna manera este sector poco a poco está siendo liderado por el perfil del profesional que se requiere como tal. Yo tengo la oportunidad, la satisfacción de trabajar con una empresa que valora mucho el crecimiento organizacional partiendo del conocimiento industrial. De hecho, una vez el director mundial de Lactalis, la empresa a la cual pertenece, dijo que no esperaran nunca crecer en esta empresa si nunca había pasado por una etapa industrial. Valora mucho esa parte y dan mucha confianza en los procesos al ingeniero de alimentos como tal. Colombia, el ingeniero de alimentos en Colombia, a nivel regional, estamos muy bien.
he notado una fortaleza, sin demeritar a los otros en el continente, es que el ingeniero de alimentos sale con una fortaleza grande en temas de balance de masa y energía. Eso es un plus, lo valoran mucho para temas de pérdida, de eficiencia en planta. Ayuda a buscar dónde están las pérdidas en una compañía que hoy en día la microgerencia y el detalle es importantísimo para los resultados de una empresa como tal. Y desafortunadamente, como decía el ingeniero Alcides, el tema de costos en Colombia no nos hace competitivos, y aún así, con temas de eficiencia en energéticos, Colombia hoy en día está exportando leche en polvo a otros países, a otras regionales, a pesar de que su materia prima y su transporte es muy costoso y muy poco competitivo. Lo que significa que este ingeniero de alimentos industrial que está en el momento está peleando con un obstáculo fuerte como son los costos operativos para ser competitivo en la región. Y eso tiene mucho valor para al momento de ser un país exportador como tal. Gracias. Y como dicen los dos ingenieros, este sector se ve bastante afectado por los aspectos de tratado de libre comercio, o sea, una producción alta que hay en los diferentes países y subsidiados a toda la producción primaria con respecto a Colombia, en donde los impuestos a veces también no hacen que el proceso, por mucho que se haga optimización, compita con esos valores que hay internacionalmente. Entonces, el reto es buscar los nichos de mercado, como decía el ingeniero Alcides, buscar cuáles serían los productos en los cuales el ingeniero de alimentos puede aportar desarrollo de nuevos productos y demás para ser más competitivos y poder establecer estas exportaciones y aprovechar estos tratados de libre comercio que en general Colombia los ha realizado básicamente en una sola vía, más importaciones que exportaciones, y lógicamente eso genera un desequilibrio en todo este proceso de la industria de los alimentos. Para terminar este ciclo de conferencias, quisiera que ustedes nos den unas recomendaciones a ese ingeniero de alimentos que está estudiando, a ese estudiante, pero también a ese ingeniero de alimentos recién graduado. O sea, ¿qué recomendaciones después de ustedes de este recorrido de 20 años, qué consejo le darían a este ingeniero a este estudiante de ingeniería de alimentos y a este recién egresado, para que lógicamente el camino que ustedes han trazado les sea un poco más fácil en esta labor de ingeniero de alimentos? Bueno, doctor Andrade, yo pienso que lo primero que todo es tener voluntad de trabajo. Eso es un aspecto importante del ingeniero pues, de alimentos o de cualquier profesional. Tiene que tener voluntad de trabajo, voluntad para aprender. Debe tener hambre de aprender, hambre de aprendizaje, ser autodidacta. O sea, autodidactas que ahora mismo tienen todas las herramientas y toda la información al pie para poder acceder a todas las respuestas que ellos estén consiguiendo. Entonces, voluntad y muchas ganas de trabajar y de aprender. Eso es lo importante, pienso yo, porque si nosotros podemos, pongo acá la experiencia que he tenido, viene un ingeniero a trabajar a la planta bajo mi cargo y no le veo voluntad de aprendizaje. Una frase que yo tengo es que cuando yo les pregunto, bueno, ¿cuántos años de experiencia tienes tú? No, tengo 10 años de experiencia. ¿Y qué has aportado? ¿Qué has aprendido? No, ¿qué trabajos has hecho? ¿Qué proyectos has mejorado? No ha hecho ninguno. Se ha dedicado a cumplir el turno 10 años. Entonces, lo que yo le digo, pues, jocosamente es que él no tiene 10 años de experiencia, que él tiene un año y 10 veces.
Entonces, voluntad de aprender de todo, ¿no? El ingeniero de alimentos, como lo decía el ingeniero Ernei, no viene solamente aquí a hacer análisis a laboratorio, la parte técnica, tiene que manejar personal, tiene que manejar seguridad y salud en el trabajo, tiene que manejar gestión ambiental, tiene que manejar todos los ámbitos. Entonces, voluntad para aprender y para trabajar. Muchas gracias. Doctor Ricardo, me despido porque ya tengo una reunioncita que comenzar acá. Listo, ya estamos para terminar. Muchas gracias, ingeniero Alcides, por todo ese compromiso que ha tenido en esta presentación. Sabemos de sus múltiples ocupaciones en este sector de alimentos y el lácteo que no se detiene. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación que se le hizo en el capítulo de Ingeniería de Alimentos de ACOFI y compartir su experiencia en este día de hoy. Muchas gracias, doctor Ricardo. Ingeniero Ernei, un placer verlo, así que estemos cerca, no nos veamos, pero creo que hasta vecinos somos y no nos vemos casi. Igualmente, un abrazo. Ingeniero Ernei. Mira, yo la mejor recomendación que le puedo dar a un ingeniero recién graduado es que fortalezca las competencias duras. Si no las tiene, si las tiene, fabuloso. Recuerde recuerde que la universidad nos da un diploma, un título, pero el ingeniero se lo debe ganar, empezar a ganar de ahí el título como tal. Y es que va a estar a prueba cada momento cuando empiece en la vida laboral, va a estar a prueba como ingeniero como tal. Va a tener un personal a cargo que va a estar esperando que él lo guíe como tal. Y es importante que, aparte de las competencias duras, las competencias blandas las tenga claras. Que tenga mucha humildad al momento de salir como ingeniero de alimentos o como ingeniero como tal. Hay muchos jóvenes recién graduados cuando llevan una industria y encuentran que un operario los tutea y se sienten, no disimulan el desagrado ante esa persona porque no los ha llamado ingeniero. Recuerde que el título de ingeniero se lo va a empezar a ganar en ese momento con sus acciones, con sus actos, porque el ingeniero es integral. La universidad te da unas bases, un conocimiento, pero tú tienes que ser un ingeniero integral como tal. Y ese ingeniero integral se gana ya en la vida laboral, cuando tú, sin darte cuenta, esa persona que te tuteaba, de la noche a la mañana te empieza a llamar ingeniero. Te acabas de graduar como ingeniero. Prepárese en competencias duras, Excel, inglés y el manejo de personal. Y va a ser una persona, un profesional que va a tener mucho éxito y liderazgo, no solo en la industria, en cualquier sector donde se desempeñe. Esa es mi recomendación como tal. Gracias, ingeniero Ernei. Le recordamos a los asistentes que nos hagan el favor de llenar la encuesta en formato de asistencia. Está ahí en el chat para que quede registrado su participación en este evento como tal. Agradecemos al ingeniero Ernei por compartir todo esta hora y media de la experiencia que ha tenido en estos más de 20 años, igual que al ingeniero Alcides, como lo dije inicialmente, de la primera promoción del programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba, este recorrido que casualmente han hecho o han realizado en el mismo sector, en el sector lácteo, y los tiene ahora posicionados en altísimos cargos en estas importantes empresas. Consejos importantes relacionados con algunos aspectos que deben de fortalecer no solamente los estudiantes, sino la parte del programa como tal, para ayudar a que los futuros egresados de los diferentes programas de ingeniería de alimentos de Colombia cumplan con las exigencias que tiene el mercado actual, como lo dice el ingeniero Lozano: competencias blandas, trabajo en equipo, trabajo
multidisciplinario, dominio de otra lengua, adaptación al cambio, estas competencias que no se adquieren o que no se ven directamente en materias específicas, pero que están incluidas en estos componentes que son transversales, debemos de fortalecerlo. Repito, no solamente es compromiso de los estudiantes como tal, sino de la parte administrativa de los programas de ingeniería de alimentos de Colombia. Un sector de ingeniería de alimentos que está fortalecido, un programa de ingeniería de alimentos que cada vez, como lo dicen nuestros panelistas, ya se conoce la función que tienen los ingenieros de alimentos en la industria, algo que no se conocía inicialmente. Un trabajo de nuestros egresados en Colombia que han con sus aportes mostrado el camino para que esta profesión cada vez sea más reconocida y se hagan acercamientos y se hagan algunos aportes a todas las industrias del sector. Son aspectos importantes que hay que tener pendientes. Ingeniero Luis, no sé si usted va a decir algunas palabras. Creo que había un comunicado, no sé si el profesor David o el ingeniero Luis van a hablar del comunicado relacionado con la profesión de ingeniería de alimentos y el nuevo proyecto que está establecido. Me parece que lo inicialmente, ingeniero Luis. ¿No? El ingeniero Luis salió, ingeniero Andrade. Bueno, entonces agradecerles a todos los asistentes, agradecerle al ingeniero Erney y al ingeniero Alcide que se retiró por cuestiones laborales, agradecerles esta participación y la asistencia que han tenido en este evento y a los dos conferencistas por los aportes significativos y las inquietudes que han dejado no solamente a los estudiantes y a los egresados, sino a los programas de ingeniería de alimentos, no solamente de la Universidad de Córdoba, sino del país, para que juntos podamos seguir creciendo y seguir aportando al desarrollo del sector alimentario en Colombia. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima oportunidad en estos espacios que se han habilitado para que los egresados y los ingenieros de alimentos puedan mostrar todos esos aportes que esta hermosa carrera hace al desarrollo de la industria de los alimentos del país. Nuevamente, gracias, ingeniero Erney, por todo su aporte y por aceptar esta invitación. El placer fue mío y muchas gracias a todos por la invitación. Que tengan una feliz tarde. Igualmente, feliz tarde a todos y repito, gracias por su asistencia. Muy amable, que tengan muy buena tarde. Dios los bendiga a todos.